2, 3, 4. Prepárate un mate, un té, un café. Ya llega Charla con Sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician este bloque. IEB, Invertir en Bolsa, empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.ieb.com.ar. Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Desde el litoral y con presencia en todo el territorio nacional. Net Finance es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance_. Para más información, agente productor del mercado de capitales registrado en CNB bajo el número 1158. Transporte Goichik SRL, más de 30 años de trayectoria, prestando servicio de transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el NEA y NOA y Round Trip a Buenos Aires. Transporte Goichik, Casa Central, Corrientes 41, Leandro en Alem, Misiones. Fontana Lubricentro levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute. Si no podés venir, no importa, buscamos tu auto, pero si lo traes, vas a disfrutar de una sala de espera donde te tomás un té, café o mate. Si venís con los chicos o bebés, hay cambiadores, juegos, tablet, para mirar la tele y más. Fontana Lubricentro, por tu derecho a tener tu auto bien y disfrutar hasta cuando está en el servicio. Libertad y Neuquén, Oberá Misiones. En InView somos un equipo de expertos en mercados de capitales, tecnología y estrategia, dedicados a ofrecer las mejores herramientas, soluciones y productos de inversión. Invertí junto a tu asesor de confianza en InView. InviewSau, ALIC I número 205, ACDI número 121, ACD número 17/CNB. Y en estas charlas con sentido de esta semana tenemos el gusto de volver a recibir, en este caso, a Juan Miguel Salerno, que es CEO de Compass Group Argentina, que es una de las principales asesoras y gestoras de inversión independientes de América Latina, que administra activos de terceros, brindando asesoramiento, distribuyendo también otros fondos globales por toda América, algunos muy conocidos. Todo esto me lo macheteé de la anterior charla con Juan, que muy descriptiva era en torno a este tema, sin vinculación directa, aparte esto es interesante, con bancos o brokers. Y bueno, de Juan tenemos que decir que es graduado en la Universidad Católica de La Plata y tiene un máster en finanzas de la DITEL, así que Juan, es un gusto tenerte de nuevo con nosotros. ¿Cómo estás? No, un gusto para mí también, Alejandro, así que espero que estén todos bien. Un placer también. Bueno, para nosotros también muy grande. Contanos primero qué pasó en estos últimos días, en estas últimas semanas, porque hubo una noticia muy importante que involucró a Compass en cuanto a una fusión, así que nos gustaría mucho que nos enteremos de tu boca todo esto y también, obviamente, para nuestros oyentes, los oyentes del podcast. Perfecto, sí. Tuvimos la noticia la semana pasada, una noticia que es pública, de hecho, están en la mayoría de los medios a nivel global y también en Latinoamérica, de una asociación con una compañía de origen brasilero que se llama Vinci Partners. Es una compañía que cotiza, digamos, en los mercados internacionales, en Nasdaq en particular. Y la realidad es que es un deal que a nosotros nos tiene bastante entusiasmados porque básicamente potencia todos los negocios de nuestra firma y también, sobre todo, tiene un objetivo de complementar los negocios que actualmente está desarrollando Vinci Partners en la región y a nivel global, ¿no? Para que tengan una idea, digamos, Vinci es una compañía, como decíamos, de origen en Brasil, pero que en general tiene una relevancia muy importante en todo lo que son fondos de private equity, hedge funds también en lo que es la región, y tienen solamente oficinas, digamos, en Nueva York y en Brasil. Recordarle que nosotros tenemos oficinas en casi todos los países relevantes, digamos, de Latinoamérica, entonces nos parece que es una combinación, la verdad que muy interesante, ¿no? Hay mucha complementariedad, digamos, entre las dos firmas. Y en ese aspecto, bueno, ¿en qué medida les abre el abanico a ambas compañías? Me imagino que de una manera también muy importante, ¿no? Sí, totalmente. De hecho,
algo interesante para comentar es que claramente gran parte del management y de los socios más relevantes de Compass van a comenzar a formar el board, digamos, de Vinci, y eso nos va, digamos, a buscar un objetivo también de expansión para la compañía en su conjunto, ¿no? Entonces, creo que por un lado, a explotar todos los mercados locales, ex-Brasil para Vinci es una oportunidad enorme. Para nosotros, la verdad que relacionarnos con una compañía que es muy grande, que tiene un montón de relaciones comerciales en el mundo, también es fundamental. Y en tercer lugar, nosotros tenemos también muchos acuerdos con fondos globales y creemos que esta sinergia con Vinci va a poder explotar también a nuestros clientes para darle muchas mejores soluciones financieras, ¿no? Así que yo entiendo, digamos, que es algo muy positivo para las dos partes, ¿no? Y de hecho fue saludado muy favorablemente por el mercado en general también, ¿no? Sí, yo creo que si vos ves nosotros estuvimos observando, por ejemplo, las coberturas del CELSA y, digamos, de los bancos de inversión globales, y son en general todos bastante positivos. Es interesante que de esta manera la compañía combinada pasa a ser la compañía más grande de manejo de activos en Latinoamérica, ¿no? Eso es algo súper relevante. Y lo segundo es también hablar, quizás ya me adelanto, pero nos metemos un poquito en el mercado, de la oportunidad que existe en Latinoamérica, porque en los últimos 20 años claramente Latinoamérica estuvo bastante rezagada de la evolución que podemos ver en cualquier mercado a nivel global, digamos, en lo que se relaciona a mercados emergentes. Siempre estuvo dominado, digamos, por lo que fue Asia y no Latinoamérica, ¿no? Y hoy quizá la coyuntura está quizá dando otro tipo de perspectiva para los próximos años, ¿no? Después nos podemos entrar igual un poquito más en ese tema. Excelente. Bueno, objetivos ambiciosos, está bueno eso, y la verdad que anima mucho también a todos los que les gusta el mercado y, bueno, quieren un mercado cada vez más grande y más integrado, que es también a lo que varios países, inclusive latinoamericanos, apuntan, inclusive fusionando sus bolsas en otro aspecto. Pero bueno, vamos a retomar desde donde habíamos dejado, Juan, porque hablábamos en la previa de la segunda vuelta electoral en el mes de noviembre, y decías, te cito textualmente, que íbamos a una desaceleración profunda, ¿sí? Y que también acá en Argentina a veces se dan los escenarios menos probables. Así que bueno, de ahí te abro los dos puntos para que te explayes y nos cuentes un poco desde tu punto de vista qué fue lo que vino pasando de ahí en adelante, al día de hoy. Ya no recuerdo si hablábamos de escenarios políticos o macroeconómicos, pero voy a... Hablábamos de macroeconómicos y de las posibilidades que había de que gane un candidato y de que gane otro, y bueno, de ciertas coincidencias, porque en ese momento todos los candidatos o los dos candidatos hablaban de tener, digamos, bajo control el déficit fiscal, ¿no? Así que bueno, en ese momento había una coincidencia. Ahora, de ahí a esto hubo un abismo realmente, ¿no? Tal cual, sí. Sí, primero, para remontarnos a ese momento, si mal no recuerdo, digamos, el actual triunfo de Milei tenía prioridad un poquito más baja vista por el mercado que podría tener Massa, ¿no? Creo que esta charla fue previo al balotaje. Así es. Y claramente, como decíamos en ese momento, no podemos subestimar ningún tipo de evento político ni macroeconómico en Argentina. Finalmente ganó, digamos, un candidato que en términos probabilísticos tenía menos chance al inicio de todo el proceso electoral, pero que finalmente, digamos, terminó ganando con un apoyo muy importante de la sociedad, ¿no? En segundo lugar, creo que también habíamos comentado que lo que significaba ciertos pasos a seguir para el futuro gobierno iban a tener un sendero o un destino relativamente similar, que es empezar a un ajuste, digamos, muy fuerte en términos fiscales, después de lo que fue la expansión que tuvimos en los últimos años. En segundo lugar, sanear, digamos, el balance del Banco Central y trabajar particularmente esos dos stocks tan grandes que hay en la economía, que siguen siendo un problema, ¿no? El stock de pesos, sobre todo el de pasivos remunerados del Banco Central, y el stock de deuda del Tesoro. Y en segundo lugar, el stock de deuda con importadores, que también es un stock muy grande en la economía que había que de alguna manera darle solución. Y vimos desde ese momento a hoy, digamos, avances. Claramente hubo avances en los dos frentes, ¿no? Desde el punto de vista fiscal hubo un avance muy fuerte.
con los resultados fiscales que vimos en enero y febrero. Y en el segundo punto también hubo avances en cuanto a lo que es la deuda con importadores después de la emisión de los bonos BOPREAL, digamos, para captar ese tipo de demanda. Habiendo dicho eso, hay que hacer, digamos, varias aclaraciones, ¿no? En el primer lugar, el ajuste fiscal que vimos hasta ahora fue un ajuste extremadamente agresivo y que creemos no es sostenible para todo lo que va del año, ¿no? Es decir, esos excesos de superávit financieros que vimos en enero o que vemos en febrero probablemente sean difíciles, digamos, de consolidar porque son ajustes en términos reales no sostenibles, ¿no? No sostenibles porque, por ejemplo, el ajuste que vimos en jubilaciones y pensiones tiene que ver mucho, digamos, cómo impacta la fórmula de cálculo para ese tipo de gastos. En segundo lugar, porque la caída en términos reales de transferencias a provincias del 70% a nivel discrecional parece poco sostenible también. Lo mismo con algunas partidas, digamos, de subsidios. Por ende, lo que nosotros vemos desde el punto de vista fiscal es que para que eso se consolide finalmente hay que buscar algún tipo de acuerdo político para que varias de las medidas que el gobierno había esgrimido en un comienzo vuelvan, digamos, al Congreso con un consenso y puedan ser tratadas, ¿no? Eso es algo que vimos hace muy poquito con los anuncios por parte del presidente de llamar, digamos, un acuerdo para el mes de mayo con los gobernadores, ¿no? Así es. Y en segundo lugar, lo que, digamos, como lado negativo que yo veo desde el punto de vista monetario de los stocks, es que primero, respecto de la deuda de importadores, cuando abrimos cómo es el balance cambiario para los meses desde diciembre a enero, vemos que a pesar de que el Banco Central acumuló un nivel muy relevante de reservas, también como contrapartida creció mucho la deuda con importadores, ¿no? Esa deuda que tanto había crecido en los últimos 4 años, a pesar de las emisiones del BOPREAL, que empezó a solucionar parte del problema, todavía entendemos que hay un stock, digamos, de deuda con importadores que sigue creciendo. Entonces, recordemos, eso es demanda potencial de reservas, básicamente, ¿no? De dólares del central. Entonces, por ese lado, nosotros somos un poco más cautelosos, ¿no? Entendemos que todavía necesitamos depurar bastante esa deuda comercial, eso en la medida que el central pueda acumular reservas y dar lugar a las importaciones que sean pagadas, básicamente, debería solucionarse, pero todavía sigue siendo un riesgo, ¿no? Y el segundo punto, para no olvidarme del stock y la deuda en pesos y los pasivos remunerados, mucha de esa deuda fue licuada, digamos, en términos reales. Si lo vemos en términos de dólares también, porque versus diciembre, con la devaluación, se fue licuando, pero gran parte de esa deuda fue consolidada en deuda del Tesoro, y estos bonos, que en mayor parte están en poder de los bancos, tienen puts, con lo cual generan, digamos, un pasivo contingente para el Banco Central en el caso de que sean ejecutados, ¿no? Entonces, si bien vemos avances en los 3 frentes, como decíamos al principio, cuando hacemos un doble clic y vamos, digamos, a los detalles, creemos que todavía, digamos, no es una solución final, sino que son soluciones parciales que van en el destino o en el objetivo correcto, pero que todavía falta mucho trabajo para estar relativamente, digamos, solucionadas, ¿no? Es un poco nuestra impresión. Perfecto. Aparte, resumiste muy bien cada una de las cuestiones que habías puntualizado también en el primer diálogo que habíamos tenido en aquel momento previo a la segunda vuelta. Ahora también te pregunto con respecto a la reacción que tuvo el mercado con respecto a todas estas medidas y a estos detalles que acabas de describir. Por lo general, a veces es excesivamente optimista. ¿Cómo lo viste vos? Sí, el mercado está súper optimista y estuvo súper optimista después de que vimos, sobre todo, un giro hacia el pragmatismo por parte de Milei, ¿no? Yo creo que antes de las elecciones el principal interrogante era si iba a prevalecer, digamos, la ideología por sobre el pragmatismo, digamos, y lo que vimos es que el presidente, por lo menos hasta ahora, es una persona pragmática y que busca, digamos, resolver los problemas, ¿no? Eso es muy positivo para el mercado, por lo menos ese approach que hasta ahora tiene. Y bueno, claramente el mercado empezó a comprar esta historia de Argentina, de hecho lo vemos reflejado en el precio de los activos, particularmente los bonos y
y en el tipo de cambio. También las acciones reaccionaron, pero en una menor medida. Y hoy yo creo que hay una oportunidad que, a contramano de lo que sucede en Argentina, que siempre claramente termina en una nueva crisis, hoy hay cierto, digamos, apoyo social que todavía le da la posibilidad que el mercado siga siendo constructivo, ¿no? Y claramente, como todos sabemos, el mercado se adelanta, pero también se equivoca. Entonces, yo creo que básicamente todos los días hay un test respecto del mercado y respecto de la probabilidad de éxito de esta gestión, ¿no? Lo que creo que veo diferente de otros momentos de Argentina es que hoy, digamos, el candidato había dicho muchas de las cosas que está haciendo en campaña, y eran cosas muy negativas y nocivas, porque claramente es un ajuste que recae sobre toda la sociedad, a pesar, digamos, de que se puede dar algún tipo de intencionalidad política diciendo que hay un ajuste que cae sobre la casta. Yo creo que, lamentablemente, en Argentina, cuando hay que ajustar las cuentas, todos terminamos pagando parte de esa cuenta, pero al final de cuentas entiendo que el objetivo es superador, ¿no? El objetivo es tener un país en el cual la inflación sea por debajo de los 2 dígitos, o sea, más cercanos a nuestros pares latinoamericanos, que tenga un ordenamiento fiscal, que tenga una economía abierta, y esos objetivos finales, yo creo que al final de cuentas terminan repercutiendo en el bienestar de la sociedad, ¿no? Ahora es un camino plagado de obstáculos, ¿no? Como vos sabés, Ale, no hay solamente riesgos en la intención y en la implementación, sino que claramente depende mucho del acompañamiento político y social, ¿no?, a este proyecto. Totalmente. ¿En qué medida, en función de todo esto que acabas de describir tan claramente, Juan, también cambió la estrategia en lo que tiene que ver con el posicionamiento de los activos que manejan ustedes? Mira, en general nuestros activos son fondos locales, por lo menos en la oficina de Argentina, que tienen, digamos, un sesgo hacia carteras dolarizadas. Entonces, en general, fueron fondos que funcionaron muy bien en toda la etapa previa. Después, digamos, con la situación de estabilidad del tipo de cambio durante febrero y quizá el auge, digamos, de bonos soberanos o deuda, digamos, ajustada por inflación, muchos de los fondos más grandes que nosotros administramos, que son fondos, por ejemplo, que invierten en activos latinoamericanos, tuvieron algún tipo de migración hacia fondos que juegan a este play directamente en Argentina, ¿no? Entonces, creo que en general los clientes se fueron comportando de esa manera, ¿no? Asumiendo que podían invertir en activos un poco más de riesgo, con riesgo local, que antes no estaban dispuestos a hacerlo, ¿no? Ahora, sin embargo, hay que recordar que en general los inversores tienen un porcentaje de la cartera relativamente bajo, no invertido en Argentina. Un inversor, digamos, que ve todo el mundo, que tiene acceso a todos los mercados, hoy Argentina sigue siendo un mercado, digamos, bastante marginal, ¿no? Por ejemplo, Argentina sigue fuera de los índices de acciones latinoamericanos y de mercados emergentes. En términos de deuda, no, hay mucho abono, digamos, en tenencia de fondos globales, pero claramente son fondos que no estaban, digamos, dispuestos a adicionar posiciones. Eso vimos que fue cambiando porque tanto el volumen en acciones en el mercado de Nueva York como en el mercado local fue creciendo mucho a partir de comienzos de este año, y lo mismo vimos en el interés por los bonos soberanos o provinciales y corporativos de Argentina, ¿no? Ahí empezó, digamos, un interés muy, muy relevante, sobre todo en la parte soberana, que hacía mucho tiempo que no veíamos. Muy bien, es muy interesante todo esto que nos contás. Estamos charlando con Juan Salerno, CEO de Compass Group Argentina, y bueno, aprovecho también para preguntarte sobre, bueno, cómo ves también el estado de cosas, teniendo en cuenta de que, bueno, se dieron datos, ya mencionabas también, ¿no?, las cuestiones vinculadas a la inflación de aquí de Argentina. Hablábamos de tal vez un excesivo optimismo a veces de parte del mercado, cosa que parece pasó también en Estados Unidos. Hubo algunos números inflacionarios que por ahí no eran los esperados. Viene mostrando también mucha cautela la Fed al respecto de sus futuros movimientos. ¿Cómo influye eso también en el mercado global, Juan? Sí, totalmente. A nivel global vemos, o por lo menos lo que vimos en los últimos días,
fue que el mercado de accionarios se despegó un poquito de lo que sucede en el mercado de bonos. De hecho, si vos ves las tasas en general se mantuvieron estables o incluso subiendo algo, pero el mercado de equity empezó a seguir buscando los nuevos máximos, ¿no? Como vimos en el día de ayer. Creo que todavía, digamos, el mercado espera que la Fed sea relativamente complaciente con las bajas de tasas futuras. De hecho, hoy está esperando el mercado 3 bajas de la Fed en lo que va de este año. Pero recordale que antes, a fines del año pasado, estaba esperando 5, ¿no? Para el 2024, con lo cual hay algo, digamos, de digestión en la curva de bonos, de lo que pueden ser las subas esperadas de la Fed, las bajas esperadas de la Fed, pero quizá el mercado de equity está hoy bastante desligado de lo que pasa en el mundo de bonos, ¿no? De hecho, hoy estaba viendo un gráfico en el cual el S&P 500 no corrige más del 2% hace más de 250 días, si mal no recuerdo, ¿no? Que eso no sucedía desde el año 2018, ¿no? Estamos en un rally muy importante del mercado. Creo que las valuaciones parecen relativamente caras en general, pero ahí obviamente hay cuestiones estructurales, digamos, de dinámicas que es difícil de evaluar, ¿no? Por ejemplo, todo el impacto de inteligencia artificial, digamos, en muchas de las compañías, de un montón de sectores, que eso hace que, obviamente, los múltiplos y las ganancias esperadas de esas compañías sean mayores a los promedios históricos, ¿no? Por eso, cuando comparamos promedios históricos, estamos comparando mundos diferentes, ¿no? Ahora, mi percepción es que, evidentemente, si vamos a un mundo de mayor inflación, el equity va a seguir traccionando, pero todavía está, digamos, digamos, interrogante qué va a pasar con la economía americana, ¿no? La verdad que hoy ya poco se pregunta si la economía va a caer, sino que se preguntan si efectivamente vamos a desacelerar o vamos a continuar creciendo, ¿no? A mí me cuesta ver una economía que siga creciendo de manera robusta cuando tenemos, digamos, por delante niveles de inflación tan altos. Entonces, yo ahí estoy un poco más cauteloso, ¿no? En lo que respecta al mercado, sobre todo americano, ¿no? A pesar de que me encantan ciertas compañías, quizás las compañías más tecnológicas y las magníficas 7, como se dice, están en niveles de evaluación muy altos. Pero creo que hay una oportunidad para Latinoamérica porque ahí sí nosotros estamos con niveles de evaluación relativamente bajos. También hace poquito miraba un gráfico, los últimos 20 años para bonos latinoamericanos fueron, en términos de performance, mejores a cualquier bono de mercado emergente, digamos, a cualquier bono, incluyendo los de high yield americanos. Entonces, me parece que todavía hay premio en lo que es la deuda latinoamericana para aprovechar y también en el mercado de equities. Muy bien. Juan, también aprovecho para preguntarte y volver, digamos, un poquito también a la Argentina. Después de este panorama así general que nos describías, tanto de lo que fue noviembre a comienzos de marzo en Argentina, y bueno, también un poco cuál es la situación actual relacionada a uno de los mercados, o el mercado más importante, que es el estadounidense. Cuando hablabas de lo que tiene que pasar en Argentina en cuanto a que determinadas cuestiones no van a ser practicables a lo largo del tiempo, ¿cómo ves vos, tanto en cuanto, por supuesto, se den esos acuerdos políticos a los que aludías y que son indispensables e ineludibles, que debería ser, digamos, el camino que debiera recorrer la continuidad de todas estas medidas relativas a, bueno, esta eliminación, digamos, también de los stocks de pasivos, y en todo caso el famoso tema de la B corta, ¿no? De cual tanto se vino hablando, en el que, bueno, no sé si estamos en el vértice de abajo, ¿qué interpretás vos? Y eventualmente, ¿cuál puede ser qué inclinación puede tener esa diagonal que nos esperará, ojalá, más adelante, ¿no? Sí, yo la verdad que soy un poquito más cauteloso respecto de la recuperación económica en Argentina, porque, como un poco comentábamos al principio, veo que todavía hay desbalances importantes, ¿no? Ahora, ¿qué puede acelerar, digamos, esta recuperación?
Y bueno, claramente sacar los obstáculos que nos marcaron en los últimos años, por ejemplo, cepo cambiario, por ejemplo, desbalance fiscal que teníamos, que claramente era emisión futura y por eso cualquier actor económico se adelantaba subiendo precios. Entonces, yo creo que estas dinámicas tardan un tiempo, digamos, en acomodarse. El gobierno tiene poco tiempo para hacerlo porque año que viene tenemos elecciones nuevamente, pero a mí me parece que, por ejemplo, levantar el cepo, que sería un game changer, como así decimos, para la economía argentina, debería estar asociado previamente, digamos, a por lo menos una recomposición de reservas mucho más agresiva y a un trabajo sobre los stocks que mencionábamos antes también mucho más agresivo, ¿no? Sobre todo los stocks de pesos y los de deuda con importadores. Habiendo dicho eso, ayer hubo comentarios por parte del ministro de Economía diciendo que digamos, íbamos a ir a un esquema de flotación probablemente, algo que creo que para el mercado es muy bueno, sobre todo porque contrapone la dolarización, que también está, digamos, en estos días en las noticias, y en segundo lugar porque también el fondo podría renegociar un acuerdo con un desembolso de fondos, ¿no? Y eso creo que sería bastante relevante para acelerar lo que es este proceso de levantamiento de las restricciones cambiarias, ¿no? Ahora yo veo muy difícil que la economía rebote y si el rebote sea sostenible, si no se sale, por ejemplo, del cepo y si no se da lugar a reformas un poco más estructurales que siempre quedan pendientes en Argentina, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, lo que sucede con el mercado laboral y con la capacidad para poder contratar gente. Entonces, entiendo que los objetivos y la dirección es la correcta, pero habría que tener, digamos, estas etapas previas para después poder avisorar, digamos, este rebote en el crecimiento. Si no, podríamos tener, digamos, un rebote que en general sucede en Argentina que después vuelve a devolverlo, porque básicamente lo que falta en Argentina es un crecimiento sostenido en el tiempo, y eso creo que sí o sí tiene que estar acompañado de reformas un poco más estructurales de las que vimos hasta ahora, ¿no? Y también una reforma jubilatoria, ¿no? Sí. Ahí yo, obviamente, digamos, recordá, Ale, que al gobierno le va a jugar en contra, a favor, digamos, estos meses con la actual fórmula, pero después la segunda parte del año le va a jugar en contra, porque si la inflación realmente baja, va a haber un lag respecto del incremento, digamos, en las jubilaciones y pensiones que le va a jugar en contra, ¿no? A diferencia de lo que pasa este año, con lo cual sí o sí es un tema a tratar, ¿viste?, en el Congreso. Por eso digo que el acuerdo político para mí es indispensable para tener un sendero un poco más sostenible de crecimiento e incluso de equilibrio fiscal, ¿no? Porque más allá de lo que puede hacer el gobierno per se y más allá del apoyo que puede tener a nivel de la sociedad, entendemos que hay cosas que sí o sí tienen que pasar por el Congreso para que puedan ser sostenibles, ¿no? Totalmente. Juan, bueno, para dejarte ya y agradeciéndote muchísimo por estos minutos que nos brindaste, ¿a dónde está o dónde hay, digamos, algunas perlas de refugio de valor en el marco de toda esta situación que estamos atravesando acá en la Argentina desde tu punto de vista? Sí, mira, quizá más que refugio de valor, yo hoy lo que veo son más oportunidades, no ajustadas por riesgo, porque si esto hay un nivel de probabilidad de que salga bien, yo creo que claramente hay activos que van a ser muy beneficiados, o sea, la curva de bonos soberanos en dólares en primer lugar. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente Argentina todavía sigue con un castigo en términos de spread significativo respecto de cualquier país, digamos, no solamente latinoamericano, sino también cuando vamos a escalas de calificación de crédito bajas, ¿no? Hoy los países single B cotizan al 11%, Argentina cotiza al 20 y largos, ¿no? Dependiendo del tramo de la curva, pero tiene un spread importante por sobre ese tipo de países que, recordemos, son muchos países que hoy conviven con Argentina en los niveles de triple C, que están o en guerras civiles, o en insurrecciones, o en hambrunas, digamos. Entonces, si Argentina logra, digamos, acomodar la situación macroeconómica, también con un acuerdo político, evidentemente las instituciones deberían seguir funcionando y eso daría otro tipo de impresión para cualquier inversor global en invertir en activos argentinos, ¿no? Con lo cual, mi predilección hoy es sobre todo en bonos soberanos y en segundo lugar, yo creo que hay una oportunidad enorme en Argentina que
ya es una realidad, que es todo el segmento de oil and gas, y ahí creo que hay compañías que lo están haciendo muy bien, y me parece que en un país sin restricciones y un poco más normal, digamos, son compañías que deberían valer mucho más de lo que valen hoy, ¿no? Entonces, es muy difícil hoy encontrar muchas compañías que puedan duplicar sus ganancias en los próximos 3 años, y en Argentina hay de esas compañías, y por ende creo que es una oportunidad las compañías que están sobre todo en el sector de petróleo y gas en Argentina. Juan, la verdad que un diálogo riquísimo este que tuvimos, más que el diálogo, en realidad tus respuestas sobre todas las cosas. Así que te volvemos a agradecer por tu generosidad y bueno, hasta una próxima oportunidad. No, por favor, Alejandro, un placer como siempre y a disposición cuando quieras.